Muy buenas tardes, amigos de Voces y Contextos. Aquí saludándolos en este día, motivados por tantas cosas buenas que han pasado y también reafirmando el compromiso de Voces y Contextos de ser un programa que llegue a ustedes en el que podamos dilucidar algunas cosas que suceden en nuestro país y en nuestro estado, en Puebla, o en algún otro estado de la República, por el carácter de importancia que tengan algún tema. El día de hoy, aquí en Voces y Contextos, vamos a tratar un tema muy interesante, que es el del INE. Le hemos llamado con el amigo director Sinar Suárez Sánchez que este tema sea abordado de manera directa hoy por José Guadalupe Sánchez, el maestro abogado, y el maestro Porfirio Palestina, su servidor, de manera directa, es decir, que vayamos tocando los puntos más importantes de lo que es la reforma que plantea Andrés Manuel López Obrador y la reacción que ha habido por parte de la sociedad en una encuesta oculta, así lo parafraseo de uno de los medios de comunicación, que después se dio a conocer cuando el propio Andrés Manuel López Obrador en una mañanera lo señaló, que había una encuesta en la cual la población había manifestado su simpatía con la reforma electoral. Bueno, pues para no darle muchas vueltas, vamos con el amigo José Guadalupe Sánchez. Sí, muy buenas tardes. Creo que el proceso de institucionalización de la democracia mexicana ha sido históricamente muy complejo, muy difícil por las propias condiciones. Y creo que a todos nos queda muy claro que efectivamente el 88 es el parteaguas para el país, porque efectivamente ahí tenemos que los órganos electorales, el gobierno era juez y parte. La comisión electoral estaba presidida por el secretario de Gobernación y que efectivamente no había posibilidades de impugnar, amén de que efectivamente en el periodo de Miguel de la Madrid se habría creado ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que era algo similar a lo que hoy tenemos, pero aún así me parece que se avanzó. Sin embargo, el 88 queda muy claro que el órgano electoral es prácticamente un órgano de control del partido de Estado. Esa es una realidad. Y que efectivamente nos llevó a que después del 88 distintos grupos políticos, partidos, en ese entonces, bueno, también recordamos esa gran marcha por la democracia que hizo precisamente Cuauhtémoc Cárdenas, doña Rosario Ibarra de Piedra y el propio candidato a la presidencia, Cloutier. Fue una marcha importante y ahí se rompe aquella visión que planteaba que efectivamente las reformas vienen del propio Estado y no de la sociedad. Pero aquí quedó bien claro que quien empuja directamente esta gran reforma es precisamente la oposición y que ya después se da precisamente la creación de lo que antes era el Instituto Federal Electoral y que es este órgano que entra en un proceso de institucionalización. Ya 95-96 ya estamos hablando de la ciudadanización de los órganos electorales,
empezamos a vivir la alternancia política, el gobierno dividido en 97, y ya en el 2000 pues ya vemos esta alternancia en donde los órganos electorales sí cumplen cabalmente este aspecto de la autonomía que tiene este órgano electoral, y que además se le da un marco constitucional interesante, al igual que el 41 constitucional, donde habla de los principios rectores de este órgano electoral, de que debe ser autónomo, independiente, objetivo y que debe actuar con legalidad. Y por otro lado también esta parte bien importante de que este órgano en su conformación ciudadana da cierta certeza o da certeza jurídica a este proceso de alternancia política. Y de la misma manera ya queda muy bien claro las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con la crisis del 2006 se da este aspecto fundamental de las instituciones políticas que entran en crisis y que nos llevan necesariamente a las reformas que se plantearon después del 2006, que tenían que ver precisamente con el hecho de que la diferencia del 1.5 era posible plantear una nueva forma de ver cómo se podía ir al recuento voto por voto, y se da figura jurídica, pero también se sanciona también este aspecto de cómo no solamente pueden hacer sanciones administrativas a las campañas negras, y que también en ese sentido se empieza a abordar ya el tema de los excesos de gastos de campaña, que pueden ser parte también de la anulación de una elección. Entonces, esta parte también de las anomalías, que si son consistentes también nos llevan a anular el propio proceso. Y lo más interesante es que efectivamente en el 2006 se plantea que la Suprema Corte de Justicia, bueno, las posteriores reformas del 2006, ya no puede ser el órgano o la última instancia para resolver violaciones al voto, y se plantea que efectivamente las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, toda resolución es inatacable, y entonces se le quita este aspecto normativo a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, esta situación que hoy vivimos, ¿por qué decimos todo esto? Porque finalmente ha habido vicios, formas de actuar, fenómenos que se presentan en el tema de las cuestiones electorales, y que de alguna forma tienen que ser normados, deben de ser transformados. Y entonces la reforma electoral va en ese aspecto fundamental de que esta encuesta, que de alguna manera tuvo guardada el INE, es un mandato de la ciudadanía o una expresión de la ciudadanía que dice que más del 78% debe haber cambios en esta ley electoral. Y bueno, digo, este es el sentir que dice la población, y esto sí quiero apuntar un poquito, porque finalmente lo que estamos viendo es que los ciudadanos están diciendo que tanto los consejeros como los magistrados del Tribunal Electoral deben ser electos mediante voto. Bueno, yo sí creo que en el transcurso de lo que hemos vivido de estos funcionarios, y que son a propuestas de los propios partidos del propio presidente de la República o del propio Senado, vemos que se partidizó su elección, es decir, por cuotas deciden quién va a ser magistrado o quién va a ser consejero ciudadano. Esto lo digo fundamentalmente porque finalmente sí vivimos esta forma o este método, me parece que también se agotó. Y a lo que yo quiero llegar es que finalmente los ciudadanos de pie también tienen derecho a votar y decir quién puede ser su consejero ciudadano, y bueno, también la reducción que se está planteando, o su magistrado. Y lo que aquí se denota es una especie de menosprecio de la clase política sobre por qué los ciudadanos pueden tener ese derecho de votar,
se les minimiza, ¿no? Como si fueran, como si el pueblo, la sociedad, fuera ignorante y no supiera decidir. Obviamente que ya cuando se planteen los nombres, obviamente que efectivamente tiene que ser gente probada, gente responsable, gente que no tiene ningún compromiso y sobre todo con calidad académica sobre el tema. Entonces me parece que esta situación de alguna manera había que revisar otras normas, incluso la estadounidense, donde los ciudadanos también intervienen en ese tipo de decisiones. Entonces a mí me parece que este reclamo, y además mal asesorado el señor Lorenzo, de ir al Foro de Viena, pues el Foro de Viena le dice, bueno, sí, hay una propuesta del presidente, pero está en un proceso legislativo. O sea, todavía no tenemos ninguna reforma. Y en todo caso, esta reforma, con esta comisión que se ha hecho en el Congreso, pues ahí se va a ver qué temas se deben de abordar, en qué temas se puede coincidir, pero lo cierto es, como lo apunta acertadamente el compañero Delfino, es que esta encuesta dice que se debe reducir el presupuesto a los partidos, que se debe reducir la Cámara de Senadores. No puede ser que en un estado, como sucedió en el 2012, hubiera 5 senadores en Puebla. Se rompe estrepitosamente el principio del federalismo. Hay una sobrerepresentación. Y luego esta propuesta de reducir de 500 diputados a 300, me parece que también había que revisarlo. Yo sí creo que ahí se debe de plantear esta posibilidad de que 100 fueran plurinominales, pero está en proceso de discusión. Ahora, se dice, es que el hecho de cambiar el nombre se va a destruir al instituto. Me parece que es una mala concepción, porque finalmente pues estamos viviendo otro momento y además pues el órgano electoral hace también consultas. O sea, yo no veo ningún problema en ese sentido. Y entonces me parece que se ha politizado más el tema y más bien aquí lo que se cree es que la oposición le apuesta más a la parálisis electoral y cometerían, y sí lo digo de manera categórica, un grave error la clase política al no hacer una reforma cuando esta encuesta, que ya le dicen que es patito y lo demás, es un sentir ciudadano. Yo creo que en un momento dado incluso órganos privados han hecho también algunas valoraciones, pero si en ese momento el INE volviera a hacer una encuesta, saldría igual. O no igual, pero por lo menos sí hay un reclamo ciudadano de que se debe reducir el presupuesto de los partidos, del propio órgano electoral. No puede ser, se me hace una grosería que en el INE esté una burbuja dorada que gana más que el presidente y sus órganos intermedios y quienes hacen la chamba tienen salarios muy bajos. Entonces me parece que eso debe de cambiar. Esa sería mi primera intervención. Ok, muchas gracias. Muy bien, continuando con el tema, el tema es INE contra INE, pero vamos a desenmascararlo para irlo descifrando en cuanto a la posición que ya dio el maestro José Guadalupe Sánchez, en el sentido de dilucidar pues algunos de los puntos que están contemplados en la reforma. En la famosa encuesta, por ahí apareció un costo de 445,000 pesos y el INE la escondió y al parecer pagó a Ulises Beltrán, dice el INE pagó a Ulises Beltrán por encuesta que da apoyo abrumador a la reforma electoral. Entonces, pues hay cosas que se van conociendo, van saliendo a flote, precisamente porque en el propio INE hay algunos que no son consejeros, que son personas que consideran que
los propietarios del INE ya cumplieron, porque ya no es un gobierno neoliberal. Sin embargo, Claudio X González luego salió en que era un atentado a la democracia la postura y la reforma planteada por Andrés Manuel López Obrador, y de ahí le siguió el consejero Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente, y los demás, haciendo incluso, mencionaba pues que en el extranjero Lorenzo Córdoba también señaló y habló de la reforma cuando ésta está en proceso. Están desesperados los funcionarios o consejeros porque tienen salarios altísimos, entonces, y viven pues en una burbuja, no les interesa el pueblo. Ese es algo así que puedo señalar. ¿Por qué? Nos interesa que dilucidemos el tema y lo demos a conocer a todos ustedes. Compañero Porfirio Palestina. Bien, tenemos que entender que el Instituto Nacional Electoral ha fracasado, pero ha fracasado precisamente porque su organismo ya no es funcional con el momento actual. Y ha fracasado porque sus costos son de los más elevados del mundo. Y yo preguntaría a todos, ¿están de acuerdo con que los consejeros ganen más que el presidente de la República? Claro que no. La otra, tampoco es que desaparezca un órgano electoral y que ya no exista la democracia, como lo están diciendo algunas televisoras, algunos medios de comunicación y algunos pseudointelectuales. ¿Por qué? Porque esto los lleva a decir, se pretende en México una dictadura. Queremos decirles que en el caso de México no puede ser una dictadura cuando el presidente de la República es de los más votados que ha existido en la historia de este país, con más de 31 millones de votos. Segundo, no puede ser dictadura donde el presidente de la República es el segundo mejor posesionado del mundo. Entonces, esto lo lleva a que el presidente está haciendo bien su trabajo. Y la otra, está preocupado el presidente de la República porque deben mejorarse los recursos económicos. No puede gastarse en cada uno de los estados, existe un OPLED, un INE chiquito, por decirlo así, y que hace las mismas funciones que el INE grande. Ahora, y también existen tribunales estatales electorales. Estos automáticamente desaparecen y se vuelve una centralización de un INE federal, de un instituto electoral que rige en toda la nación, pero que además se norman las conductas, porque cuando hay elecciones en un estado, entran los operativos del estado y lo federal. ¿Y a qué me refiero con lo federal? ¿Quién hace el padrón? El padrón no lo hace el Estado. El padrón lo hace el Instituto Nacional Electoral. La credencial no la expide el Estado, la expide el Instituto Nacional Electoral. El mapeo de cada sección no lo hace el Estado. Se tiene que mapear a través del Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Geografía y Estadística. Entonces, es una situación que debe dejar bien clara. No se trata de destruir la democracia,
Se trata de elevar la democracia a un sistema que permita darle garantías a cada uno de los ciudadanos. No se le va a quitar su credencial al ciudadano. Y la pretendida y supuesta marcha que pretende hacer o que están encauzando los prianistas, algunas fuerzas del PRI, otras fuerzas del PAN, los Claudio Xicoténcal González, porque es Claudio X, pero es Xicoténcal, le da vergüenza su apellido, pero bueno, pues allá él. El Lorencito, también tiene que quedar bien claro cuál es la posición. Y me sorprende sobremanera cómo las televisoras primero le dieron de golpes cuando era mucho lo que ganaban los del instituto y cuánto gastaban. Y ahora como que dicen, no, nos equivocamos y el INE debe seguir. No, no se está diciendo que desaparezca. Tenemos que normar las cosas. A ver, ¿a poco los ciudadanos están de acuerdo con que existan 500 diputados? ¿Cuántos ciudadanos en el país conocen a su diputado? Y yo pregunto, ¿cuántos conocen a los diputados pluris? A los senadores pluris. Hay uno por cada estado. Y aparte hay los que se presentan por cada circunscripción. Entonces, creo que tenemos que entender esos razonamientos y entenderlos de tal manera que si se quitan de inmediato algunos de los senadores pluri, de un jalón estamos quitando 31. De otro lado, sería cuestión de cómo se va a discutir los pluri. Si de esos 200 se desaparecen 100, ¿en qué forma se darían y cómo se garantiza la representatividad equilibrada de cada uno de los partidos que logren mantener su registro? Ese es otro punto. Y otro de los elementos es la comunicación o la publicidad que se debe dar equilibrada en los medios de comunicación. ¿Y cuáles son los elementos que no agredan que no agredan y que no vayan disfrazados el peligro para México y cosas de esta naturaleza que han puesto ellos en campaña? Y principalmente ha sido la derecha, y que son los adoradores de Hitler. Entonces, creo que deben ser un poquito más claros. Entonces, esta es otra cuestión. Y otro punto que me llama a mí, cuando el episcopado mete las manos en la reforma electoral. Y debemos decir al episcopado que lo del César, al César, y lo de Dios, a Dios. Y otra cuestión, dentro de ellos, si algún arzobispo quiere entrarle al rollo electoral, que renuncie al cargo de arzobispo y que le entre a ser ciudadano. Y entonces, pues nos vemos en las urnas. Muy bien. El tema es bastante interesante porque al interior del INE hay un órgano interno de control. Su titular se llama Jesús George Zamora. Y en una de las declaraciones que hizo, instó al consejero presidente del organismo, del INE, a Lorenzo Córdoba, a realizar un informe pormenorizado de las encuestas encargadas por el INE para conocer de manera especial si su contenido parte de una decisión colegiada. También le sugirió actuar con serenidad, prudencia y autocrítica. Esto fue señalado en una junta extraordinaria de la Junta General Ejecutiva encabezada por Córdoba, quien momentos antes había alertado sobre una
embestida en contra de los organismos electorales y el riesgo del instituto que a su cargo quede en manos de la facción política que llegó al poder. Voy a instar a mis amigos, hablando de instar, a que nos metamos en el tema de por qué este órgano que es colegiado ya es de por sí parte de una facción política. La ley de los años 80, la ley electoral, era la ley, la LOPE, la Ley de Organismos y Procesos Electorales, ese era su nombre, y estaba en manos de la Secretaría de Gobernación el proceso. Ahí descansaba todo y finalmente eran argucias tanto de los expresidentes que habían empezado a manejar el tema, entre ellos Luis Echeverría, López Portillo, y fue en esa época en que, además de abrir el espacio para que participaran otros partidos, entre los que participó el Partido Comunista Mexicano, y después otros partidos que en aquel momento eran oposición y de izquierda, se fue obligando a que el poder político que estaba en manos de los neoliberales dieran un poco más de espacio, porque la oposición se quejaba de que, bueno, que los demás partidos no tenían representantes ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, que casi todos eran del PRI y muy pocos del PAN, que en aquellos momentos jugaba un papel disque de oposición. Y esa manera se fue llevando y les dio la posibilidad de abrir un poco la representación y se empezaron a hablar de las pluris o las plurinominales. Y de acuerdo a la votación obtenida obtenían una representación no en gran cantidad, pero que tenían una voz allá al interior del Palacio Legislativo. Y todo esto lleva a la actualización de leyes, a la creación del IFE, y luego lo que hoy es INE, pero nunca se preocupaban por la participación del pueblo. Lo que ellos querían era seguir manejando a su antojo y bajo sus condiciones este órgano electoral. Esto quedó demostrado en el 2006, en el 2012, con las elecciones de Felipe Calderón, donde se le impuso como presidente, haciendo fraude electoral. Pero antes ya había habido un fraude electoral también, en el 88, a Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, ese historial se seguía repitiendo, se continuó haciendo, y lo legitimaban precisamente este pequeño órgano de consejeros que son los que operan y los que mandan y los que ordenan y los que indican cómo se dirige ese instituto político, que debería ser autónomo, sí, pero no lo era. 2018. No es el INE el que le da el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. Porque los panistas siempre reviran, ay, no quiere al INE, pero fue el que le reconoció el triunfo. No, el triunfo no se lo dio el INE, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador se lo dio el pueblo. Porque fueron más de 30 millones de mexicanos que votaron a su favor. Y no le quedaba otra a ese organismo que reconocer ese triunfo. Porque si no, desde ese momento, ¿quién sabe qué hubiera pasado?
le da cierta institucionalidad, el reconocimiento y que se mantengan. Pero los señores, cuando se fijan algunas condiciones de gobernabilidad y de buscar que los recursos públicos sirvan para lo que deben de servir, el presidente dice: mi salario será de 108,000 pesos y pido que todos los funcionarios regulen su salario. ¿Qué quiere decir? Que pues se debe de por lo menos emular ese salario o rebajarse, porque no son los 108,000 que ganan, 200,000, 300,000, llega casi a 700,000 pesos su salario mensual, que Lorenzo Córdoba y compañía no quieren abandonar. Entonces, de ahí radica una situación de ejecución de ese organismo, pero viene lo otro, lo que representa para el pueblo. No es un organismo en el que el pueblo pueda participar, en el que se le den las facilidades para que pueda optar por ser representado o representante o cumplir una tarea de servicio a la nación. Por eso la propuesta es que es más, no desaparece, como dicen los compañeros, en su nombre. Nada más es Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Continúa el organismo, porque el membrete puede estar. Lo que lo hace dañino, y se lo digo al señor Lorenzo Córdoba, a Claudio X y a todos esos personajes de la derecha, que además son los millonarios, lo que le hace daño a ese instituto son los personajes que ahí están. Se deben de cambiar, junto con los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación y los tribunales estatales electorales. ¿Por qué? Porque no cumplen con su función, actúan de manera sesgada, tal y como lo dice el señor Lorenzo Córdoba, que está a favor, ese instituto ahora está a favor de una facción política, y lo decía desde hace muchos años, desde el 18, yo lo he sostenido, que esa facción política es la facción neoliberal que los nombró, que los dejó ahí, y a los que siguen defendiendo. Es por eso que hoy necesitamos transformar ese instituto. Y es por eso que el pueblo, en esta encuesta que escondieron, en estas decisiones que fueron tomadas con sesgo en el propio instituto por Lorenzo Córdoba y los demás consejeros, debe terminarse. Y es por eso que nosotros debemos de insistir en esa transformación, en esa reforma electoral que tanto necesita el pueblo, porque es el pueblo el que elige a sus representantes y el que también puede acceder a ser representante. Bueno, eso sería el asunto, mi querido amigo José Guadalupe Jiménez. Sánchez. Es Sánchez, perdón, me equivoqué. De todas maneras, aquí se los dejo un ratito más al amigo José Guadalupe. Bueno, nada más para ir puntualizando y que quede bien claro qué es lo que se está planteando. El proyecto de reforma electoral en los siguientes puntos. 1. No desaparece el INE, sino que cambia de nombre por el Instituto Nacional Electoral y de Consulta, sin perder su carácter autónomo. 2. Reducción del número de diputados de 500 a 300 legisladores. 3. Reducción del número de senadores de 128 a 96 legisladores. Creo que ahí debe haber una coincidencia, porque efectivamente que se den listas, salen listas de los partidos para ver quién no va a ser plurinominal. Es la esencia. Yo creo que había que revisar muy bien en qué consiste el federalismo, pero el federalismo no se puede, digamos, priorizar a partir de plurinominales, porque representan a los estados. 4. Los consejeros del INEC y los magistrados del Tribunal Electoral
serán propuestos por los 3 poderes de la Unión y elegidos mediante el voto popular en elecciones abiertas. Es decir, pasa el filtro precisamente de los poderes de la Unión para que efectivamente se diga quién sí puede ser electo o no. Entonces, aquí incluso yo diría que este proceso legislativo da más credibilidad de quién va a quedar como magistrado o consejero. Luego, 5, reducción del número de consejeros del instituto de 11 a 7 funcionarios. 6, el financiamiento público a partidos políticos solo para campañas electorales, que se reflejen directamente en un menor presupuesto recibido. Entonces ya vimos a veces cómo hay derroche enorme de los partidos y que ya la gente a veces se siente así como desgano, ya no lo ve con mucho interés, y esto va a propiciar incluso que los propios ciudadanos no solamente analicen a los candidatos, que es lo que les interesa más, sino también qué están planteando los partidos, y eso se llama cultura democrática. 7, reducción al tiempo de propaganda política diaria en radio y televisión, 30 minutos. Aquí incluso, pues los beneficiados van a ser las televisoras, ¿no? 8, disminución de la participación necesaria en una consulta popular para que sea vinculante del 40 al 30%. Esto está perfecto, porque yo creo que en ese sentido se está tomando en consideración a la ciudadanía en las decisiones de la cosa pública, ¿no? 9, eliminación de los organismos electorales estatales. Esto puede ocasionar de alguna manera controversia entre los partidos, porque bueno, si se reivindica el federalismo se diría, es que los órganos electorales estatales tienen capacidad jurídica y además de manera más eficaz los estados pueden llevar a cabo sus procesos electorales, pero también vimos, compañeros, cómo de alguna manera a veces los órganos electorales, bueno, lo vivimos en Puebla, son secuestrados por los caciques o los gobernadores, y eso ya lo vivimos, ¿no? Entonces, por otro lado, bueno, hay también aquí la controversia de que si toda la estructura electoral que tiene el INE puede ahorrar dinero al proceso electoral, y hay que decirlo, y eso, digo, lo tenemos que reconocer porque es una realidad, es decir, el INE, con toda la estructura que tiene, con toda la capacidad burocrática que tiene y administrativa, pues rebasa a los propios estados. Y el último tema que sí es de mucha controversia y que me parece que si todos coincidimos, de qué manera, por ejemplo, se pueda implementar el voto electrónico. Creo que este es un tema interesante porque, aunque se oye muy bonito, ya estamos en la modernidad, en la era cibernética, creo que sí puede operar, pero también había que decir que no es lo mismo el nivel educacional, cultural de la Ciudad de México o de la Ciudad de Puebla que de la Sierra Norte, que de la Sierra de Oaxaca, de Chiapas, de la zona tarahumara, donde ni siquiera llega el internet. Aquí incluso, en este momento, para que yo diera esta información, me costó trabajo entrar porque no podía entrar, pero no es por mala educación, hay mucho respeto a nuestro amable público que nos escucha, pero hay problemas. Ahora imagínense en la sierra, o sea, ¿cómo vas a votar? ¿No? Y bueno, sí, nos tocó ver aquí a los compañeros cómo, por ejemplo, ciertas organizaciones que eran del Partido de Estado del PRI, pues los forman, les dan su hacha, su machete, ¿no? Su kilo de azúcar, sus láminas, y van votando, ¿no? Ya votaron, así como enseñan su boleta, la dan al otro y así circula, hay una circulación. Y entonces ahí hay un control. Ya me imagino, ¿sí? ¿Cómo le van a hacer ahora? Ahora van a tener su máquina y ya votaste desde acá de tu casa, en una casa, van a estar formados ahí con su despensa, y entonces a ver, ya vota acá.
ya, dame tus datos. O sea, se da a mucha manipulación. Y entonces creo que este tema, aunque ya lo abordó el presidente, sí tiene sus modalidades en algunas regiones, ¿no? Bueno, el otro tema que nos acaba de mandar nuestro señor director es el tema del costo, porque finalmente el costo es muy importante y se hace esta diferenciación. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el voto en el mundo? En México vale $25. En Estados Unidos, $1.67. En Brasil, $12.73. En Francia, $1.88. En Rusia, $0.44. Bueno, si vemos estas estadísticas, todo depende también, yo diría, de la cultura democrática de esas sociedades, ¿no? Donde efectivamente los mecanismos son más fluidos. Y el otro punto, bueno, ya no le dejo esta parte que iba a decir el maestro Palestina. En México, los órganos electorales tienen un costo de $1.318.4 millones. En Colombia, $247.7 millones. En Brasil, $228.4 millones. En Perú, $174.3 millones. En Argentina, $165.4 millones. En Chile, $115.1 millones. Entonces, y termino para que ya los compañeros avancen. Es decir, por un lado, el señor Córdoba hace el ridículo en Viena. Y por otro lado, como dicen por ahí, se da un balazo en el pie por estar guardando esta encuesta que ellos mismos hicieron. Entonces, hay una demanda ciudadana y eso ya no la pueden evadir, de que debe haber una reforma electoral. Y que efectivamente va a tener ajustes. Yo estoy seguro que se van a consensar muchos puntos y que a lo mejor esta propuesta que hizo el presidente no sale toda. Pero de que sí hay una necesidad de que haya un cambio en la ley electoral, es inevitable. Luego el otro, que es otro tema que tiene que ver con el poder. Cualquier partido que esté en el poder tiene todo el derecho de refrendar su legitimidad y el órgano electoral, como dice acertadamente el compañero Delfino, fue el encargado, ¿sí?, de vigilar la elección del 2018. Pero también es cierto que estos órganos a veces también en los estados han estado en la lógica del propio poder. Y pongo un dato esencial. El 2006, ¿quién manejó el padrón? ¿Cómo lo manejaron? No una empresa privada, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer un fraude cibernético? Lo demostró un matemático de la UNAM, de cómo quitando votos en las casillas, sí te da el 2.5, ¿no? Entonces, sí creo que finalmente aquí este aspecto fundamental no solamente es el hecho de que la propia ley se ha pervertido, sino también hay una demanda ciudadana. Bueno, en la elección del 2006 tuvieron otra trampita más. Volteaban los resultados. Los votos que eran para Andrés Manuel se los acreditaban a Felipe Calderón y los de Felipe Calderón se los acreditaban a Andrés Manuel, volteaban las cifras y lo único que había que hacer es comprar a los representantes de los partidos. Muchos de ellos, el PRD, firmaron y no se podría abrir esa casilla donde momentos antes se sabía que había ganado Andrés Manuel López Obrador en el 2006. De ese tamaño los fraudes. Así es que el hecho de que sigan estos personajes dirigiendo un órgano de tanta responsabilidad e importancia para el país, para la sociedad, debe estar dirigido por gente honorable. Y ya adelantando los datos que ya nos dio aquí el amigo José Guadalupe, pues nada más baste decir que en Estados Unidos, que eso no tengo información, pero yo no dudo que en los demás países que aquí se señala, donde en Rusia pues cuesta 0.44
$2.44. El voto de un elector por votante en México son $25. En Estados Unidos 11.67, menos de la mitad que le corresponde aquí en México. En Brasil 12.73, la mitad de lo que le corresponde a México por votante. Y en Francia $1.88. Lo que sí es cierto es que los órganos electorales de estos países son electos para las elecciones que corresponden. No están inactivos en todo momento. Son ciudadanos que, como usted, como yo, trabajamos y tenemos obligaciones de ese tipo. Nos dedicamos, o ellos se dedican, perdón, a vigilar la elección para la fecha que se propone durante el tiempo que se propone. No existe de manera permanente ese órgano electoral. Funciona, pero no funciona con todos los personajes. Aquí, por ejemplo, Lorenzo Córdoba cobrando mes tras mes esa cantidad y además atreviéndose a querer confrontar a otro órgano autónomo nada más porque dijo que el INE no cumplía con su función de cuidar los procesos electorales. Quiere enfrentar ahora a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y oiga, el voto del ciudadano es un derecho. Entonces, son tantas cosas en donde uno se pregunta si están para cumplir con lo que es el proceso electoral, que se efectúe, que se realice, que se lleve a cabo y que los resultados sean los que le corresponde al pueblo, no hay ningún problema. Pero este señor se va a Viena, se va a Brasil, se va a distintos lados a apoyar. En el caso de Brasil fue a apoyar a Bolsonaro. O sea, ¿cómo es posible que nosotros estemos pagándole a este señor para que viva como rey cuando hay millones de mexicanos que necesitan vivir en mejores condiciones de vida? Bien, creo que ya concluyeron el tema. Muchas gracias, compañeros, por habernos invitado. Y qué bueno para que pueda yo saber en qué momento me puedo retirar. Ya voy a hacer como Lorenzo Córdoba, pues mejor me voy. Pero él se tiene que ir en abril del año siguiente, lo quiera o no lo quiera. Eso ya. Y ahorita son los berrinches que está haciendo. Y además, a mí me gustaría que en vez de que la encuestadora esta de Ulises Beltrán, que desconocemos el resultado, pero sabemos cuánto pagó. Se pagaron 445,000 pesos y esos no los pagó él, los pagaron los mexicanos. Todos los mexicanos pagamos ese dinero que se ha destinado para una encuesta, donde pierden además por poca distancia, porque la forma de las preguntas van de manera inductiva en que quieres que desaparezca el INE o no. Y no es por ahí. No estamos diciendo que desaparezca. Estamos hablando de una reforma estructural, de una reforma electoral para que sea menos costosa. Pero tampoco estamos hablando del valor del voto, porque si eso fuera el valor del voto, está entre 550 pesos más o menos, si fuera traduciendo el rollo de dólares. 550 pesos más o menos.
¿Se imaginan ustedes? Ese es el valor del voto. Si no estamos hablando de la operatividad del instituto, que esa es una cuestión totalmente distinta. ¿Cuánto le cuesta al Instituto Nacional Electoral? ¿Cuánto le cuestan, además, cada instituto estatal electoral o organismo político electoral de los estados? ¿Cuánto cuestan ahorita todos los estados que no tienen elección? Tienen tribunal electoral, tienen instituto electoral, y la lana ahí está. ¿Cuánto cuesta todo este dinero donde no se está haciendo una operación política? Los partidos pues tienen que tener una constante movilidad de política porque tienen que mantener su vigencia además para mantenerse. Esa es una cuestión totalmente diferente y no puede tratarse de esa manera, no confundir una cosa con la otra. No es lo mismo el agua el agua del río Atoyac que la sangre de Lorenzo Córdoba. Creo que ya se parecen. Pero ¿por qué no lo hizo una encuestadora importante en la propia UNAM? ¿Por qué no lo hizo el TEC? Y estoy hablando de lugares donde, por ejemplo, finalmente en el TEC ellos tienen mano, y también que se abriera el resultado, pero la transparencia debe darse. Y esto es lo último, porque el presidente de la República se ha dado cuenta de todas estas cuestiones, y qué bueno que pone el dedo en la llaga. ¿Y por qué es necesaria esta transparencia? Porque de no ser así, se sigue generando una putrefacción dentro de un órgano electoral que no quiere esa transformación y que la requiere el pueblo de México. Yo me quedaría en esa idea. Creo que va a dar mucho de qué hablar la marcha que están convocando los que dicen, todos los que van a defender el INE. No estamos diciendo que no se defienda, pero ¿saben quiénes son? Son los Claudios X, el PAN, el PRI, los organismos empresariales, y además también debemos entender que estos organismos tienen un interés directo, y ese interés directo va consigo para que podamos entenderlo y de esa manera dejarlo bien claro. ¿Cuáles son las organizaciones que van a estar atrás de todos estos grupos? Ya sabemos que son las organizaciones civiles disfrazadas. Y bueno, maestro Guadalupe. Gracias. El sabotaje es tan gigante que... Bueno. Creo que el sabotaje es gigantesco. Ya hasta al director le caímos mal. Pero ni modo. Ya hasta se esconde. Como él defiende a Lorenzo, nosotros no. No, miren, esto es importante porque los que van a estar atrás de esos organismos son las asociaciones civiles de derecha, los que están en el rollo de los Denise Derser, los brosos, Los guacamayos. y los guacamayos, Loret de Mola. los Loret de Mola, Joaquín López Dóriga. todos estos, los pseudo intelectuales van a estar ahí luciéndose, y miren cuántos somos los que defendemos el INE. No es defender al INE, es defiendan al país, defiendan la transformación de este país
que ya está harto de que estén tirando el dinero en ese costal roto. Y bueno, nosotros creemos en la democracia, vamos a seguir luchando por esta idea y además seguimos diciéndole al INE que aunque nos sancione, aunque nos persiga y aunque deje notificaciones en nuestros domicilios, vamos a seguirnos defendiendo, porque además no es el INE se ha vuelto una inquisición y ha querido agredir a varios de nuestros compañeros poniéndoles sanciones hasta económicas y demás. Seguiremos en la defensa y seguiremos en la democracia. Gracias, compañeros. Bueno, pues no sé si José Guadalupe quiere un minuto más, pero ya se nos acabó el tiempo. De todas maneras se lo vamos a dar porque si no luego va a hablar de censura. Dale mi tiempo. No, nada más un minuto, sí se oye, ¿verdad? Es lo siguiente, es decir, no hay duda que la participación política en nuestro país, independientemente de esta situación que tiene que ver con la libertad de expresión, pues está bien fundamentada y sustentada en la Constitución. Lo que yo veo o critico es que, por ejemplo, hay algunos personajes que de alguna manera representan a corporativos económicos de mucho peso y que están ahí, digamos, representados en la Cámara de Senadores, en organizaciones civiles. Por ejemplo, esta visita que hicieron a Puebla de Claudio X y el señor Hoyos es válido, pero yo diría mejor que es más honesto que se afilien al PAN, que es un órgano que de alguna manera lo representa, o que lleven a organizar un partido político, porque lo que ellos aquí plantearon es que los partidos deben abrirse a la sociedad civil. Bueno, ya es estrategia de cada partido, pero lo cierto es que se está exaltando en esa perspectiva ideológica y además en esta polarización de decir que la propuesta del presidente va a destruir al INE cuando está en un proceso legislativo, en un proceso de discusión. Y creo que en ese sentido sí vemos cómo la oposición le apuesta a la parálisis legislativa, y ya nada más aquí preguntaría a los compañeros, ¿pasa la reforma, sí o no? Pues yo creo que son capaces de empantanarla. A ver, permíteme. No, nada más dime sí o no y ahorita te lo regreso. No. Bueno, yo creo que sí pasa, señor director, ¿pasa la reforma? Claro. Claro. Bueno, aquí yo nada más termino. Yo me quedé entrampado. Sí. Ahorita te doy el micrófono. Me fui con Te doy el micrófono, yo nada más terminaría con esto. Creo que hay una demanda ciudadana de que debe haber una reforma, ¿sí? Y que efectivamente los partidos se verían muy mal y que la marcha de ayer, digo de mañana, perdón, va a ser una marcha... Hasta el 13. Hasta el 13. Ah, bueno, el 13, perdón. No es una marcha... Es una marcha de la desesperación de los corporativos que están representados con estos personajes que han perdido sus privilegios. Entonces, creo que la demanda ciudadana ya quedó en esta encuesta. Ojalá y salgan más y va a seguir en el mismo sentido. Pero también va a ser una derrota de la oposición, no entrarle a la reforma. Y por otro lado, el otro aspecto es que si en este momento, en cualquier condición, hubiera una elección, creo que Morena sigue teniendo gran peso en el electorado y va a refrendar y va más allá de la propia ley. Bueno, pues te damos chance de que te defiendas. Una pregunta de por acá que surge. A ver. ¿Por qué INE contra INE? O sea, nunca te ¿Por qué? Claro. Sí, dijimos ¿por qué INE contra INEC? Porque una es que el INE que tiene Lorenzo Córdoba no es lo mismo que lo que se está planteando por Andrés Manuel López Obrador. Esa es la cuestión de INE contra INE. Uno es del pueblo y el otro es de una cúpula dorada. Y, yo no entiendo, y la otra, por la cuestión de si pasa la reforma o no, va a pasar siempre y cuando se sume a estas fuerzas algunos del PRD, algunos del PRI
y puedan generar la suma, porque no se tiene, es una reforma constitucional. Entonces, en el Senado pasaría más rápido que en la Cámara de Diputados. Entonces creo que puede generar una trampa ahí, y más que se acerca un proceso electoral para el 2024. Ok. De esta contradicción que plantea el propio programa de ¿por qué cine contra INE? Yo más bien, bueno, en esa misma lógica lo que diría es que el actual INE, en la lógica que plantea Palestina, está en contra de los propios principios rectores que le dieron origen. Y entonces de lo que se trata, que en esta contradicción de la burocracia, de la partidocracia, que ha atentado con estos principios, se forme en esta perspectiva una nueva forma de hacer política y un nuevo órgano electoral que responda al interés ciudadano. Ya no vas a tomar la palabra, ya voy a despedirme del público. Bueno, compañeros, amigos, todos los amigos que están siempre atentos a nosotros, les damos muchas gracias por todos los, pues, me gusta, todos los likes que dicen, en Facebook y también en YouTube. Eso es muy bueno, les agradecemos, y el tema tiene una mezcla de precisamente la contraposición que hay de tener un INE que favorece a una clase pudiente, como venía funcionando y como está funcionando, o un INE del pueblo, pero la propia contradicción está en su interior, donde emergen, y lo sostuve hace unos momentos, voces que contradicen a los propios consejeros, en el que le piden transparencia y limpieza en cuanto a los informes que están dando, porque no les quedaba claro por qué esa encuesta se había ocultado si ya se había realizado. Y algunas otras cuestiones donde ellos plantean que la defensa del INE, a algunos les parece una medida a ultranza, porque no se está entendiendo que lo que se está queriendo hacer es una reforma electoral en la cual el instituto, vuelvo a repetirlo, no desaparece, cambia de nombre, pero nada más se le agrega y consulta. ¿Por qué? Porque va a servir para que se realicen consultas. Este gobierno está planteando que hay que consultar al pueblo para tomar medidas y para para poder administrar mejor este país. No que se les quede nada más a los políticos tomar decisiones que luego van en contradicción. Es ese el tema. Y bueno, también pues un saludo a todos los amigos y gracias por sus colaboraciones y sus likes. Amigo Sinar Suárez Sánchez, yo sí lo tengo claro, eres Sinar Suárez Sánchez, y mi amiga Dianita. Que tengan muy buena tarde, nos vemos, muchas gracias.